Trabajamos en el versículo 2 la semana pasada y recordemos un poco que este mirar a Dios que habla el versículo 2 de nuestro Salmo 123 que estamos estudiando, ese es nuestro estudio ya por tercera semana. Este mirar a Dios no solo es una acción intelectual o una acción física o reactiva, sino que tiene que ver con mi vida espiritual, con el testimonio del Espíritu Santo en mi vida como escogido. La persona que aún no ha sido llamada a salvación no desea mirar a Dios, al menos que sea en una emergencia. No le interesa mucho mirar a Dios para sus decisiones, no mira a Dios para buscar consuelo, mira otras cosas, pero en cambio el que ha sido salvo, el Espíritu Santo da testimonio a su vida de la verdad de la palabra de Dios, da testimonio de muchas cosas y le ayuda a mirar a Dios mismo, ¿ya? Y también no solo saber dónde mirar, como nos dice el versículo 1, sino que veíamos la semana pasada cómo mirar. El ejemplo del siervo que está al lado de su amo y solo con un movimiento de la mano del amo o su señora sabe qué es lo que necesita el amo. ¿Ya? Y lo llevamos a nuestra vida de poder mirar correctamente, ¿ya? Mirar correctamente lo que Dios quiere para nuestra vida y saber cuál es su voluntad que está escrita y su voluntad también personal para cada una de nuestras vidas, ¿ya? Y al hacer estas dos cosas de saber dónde mirar y saber cómo mirar, voy a saber qué pedir. Ya voy a saber qué pedir, ¿ya? Y eso es algo importante porque a veces cuando vamos a orar a Dios, lo que estamos pidiendo muchas veces no está dentro de la voluntad del Señor, por lo tanto no hay respuesta de parte del Señor, ¿ya? Porque Él responde de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su gracia y misericordia. Y hoy día vamos a estar viendo qué pedir, especialmente en el momento angustiante de nuestra vida. El Salmo 123, el versículo 3 dice: ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. ¿Ya? Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. El afligido suplica misericordia, pero cuando vemos la expresión ten misericordia de nosotros, ¿ya? El salmista no se contenta con esperar misericordia, sino que suplica, ¿ya? Está un paso más allá de que voy a vivir la misericordia de Dios, sino que estoy suplicando la misericordia de Dios, ¿ya? Demuestra que esperar al Señor no es una cosa pasiva, ¿ya? Repite el concepto de misericordia 2 veces, mostrando la intensidad de su súplica. El amo al que está mirando lo miraría y lo ayudaría, por eso está suplicando. Hay una confianza del salmista acá, donde dice ten misericordia de nosotros, ¿ya? Hay una súplica, no personal, sino también grupal, ¿ya? Los israelitas, hermanos, en medio del desprecio de otros pueblos, estaban llegando a Jerusalén, pedían misericordia, compasión, ya necesitaban la misericordia de Dios. No habían venido a Jerusalén a pasear, a felicitarse, a hacer un tour por Jerusalén, sino que venían a buscar la misericordia de Dios, porque eran un pueblo despreciado por los demás pueblos. Estaban viviendo una condición nacional muy delicada, lo miraban en menos al pueblo israelita. Por eso esta súplica de misericordia que vemos en este versículo, ¿ya? Ahora, no era un capricho lo que estaban pidiendo acá, no. El pueblo de Dios está en una situación que podemos vislumbrar cuando leemos este mismo versículo en otras versiones. Por ejemplo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, misericordia, ten piedad, una súplica que nace del corazón. Compadécenos, Señor, compadécenos, ¿ya?
apiádate de nosotros, muéstranos tu bondad. ¿Ya? Algo está sucediendo en el pueblo de Dios que estaban clamando así al Señor. Camino a Jerusalén, camino al templo, camino a adorar a Dios. El pueblo de Dios suplicaba la misericordia, la bondad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estaban suplicando? Porque habían llegado a esta condición de clamar, de ir cantando y suplicando misericordia de Dios. Por algo que el mismo versículo nos responde. Porque estamos muy hastiados de qué cosa, de menosprecio. Y aquí, hermano, vamos a entrar a un punto que hay que tener cuidado, que es realmente que el pueblo de Dios, el cristiano, ¿ya? Muchas veces y comúnmente es menospreciado, ¿ya? Es mirado en menos, ¿ya? Es catalogado como ciudadano de baja categoría. Pero acá vemos que el pueblo vivía en medio de desprecio, de burlas. ¿De quiénes? De los incrédulos paganos. Quizás los samaritanos, quizás. Si me buscan Nehemías, por favor, capítulo 2, verso 19, quizás ellos. Pero habían burlas, se están riendo de ellos. ¿Se acuerdan cuando estaban construyendo el muro? Se reían. ¿Cómo van a construir el muro? Mira la construcción que están haciendo, una zorra se sube arriba y lo va a derrumbar. Había burla, había menosprecio. Y lo miraban en menos al pueblo israelita. ¿Qué dice Nehemías capítulo 2, verso 19? Dice así: pero cuando lo oyeron Sanballat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Ya se burlaban, los menospreciaban. Por eso el salmista necesitaba que Dios interviniera, que le ayudara a este concepto. Y saben que el término muy hastiado significa, o está dentro de la palabra hebrea, estar saturado cuando uno está satisfecho. Ya, he comido totalmente, estoy hastiado, lleno, como dirían vulgarmente, ¿ya? Entonces llega a significar algo interesante, la idea que se le había arrojado tanto desprecio como era posible y no podían experimentar más. El pueblo estaba en una condición muy, muy difícil, estaba siendo despreciado, ¿ya? Estaba siendo menospreciado, estaba mirando en menos, por eso clamaban la misericordia de Dios. A veces otros nos muestran desprecio a nosotros y a nosotros es indiferente. Pero hermanos, hay veces que tomamos el desprecio de los demás y dejamos que nos llene, nos hastíe, ¿ya? Y en esos tiempos son cuando tenemos que clamar al Señor, porque el desprecio, ¿ya?, es algo que alguien decía que es un acero frío, que profundiza en el espíritu más que cualquier otra forma de rechazo. Menospreciar a alguien o despreciar es algo muy fuerte. Sentirse despreciado es ser despreciado, ¿ya? Es algo que duele mucho, y especialmente cuando por seres queridos, por personas que están cercanas, ¿ya? A veces una amistad de muchos años termina por el desprecio de uno hacia otro o por alguna actitud. Entonces nosotros a lo mejor no estamos siendo perseguidos como estaba el pueblo judío, el pueblo israelita, pero sí tenemos un problema de desprecio de otra persona hacia nosotros, o espero que no sea el caso de que estamos despreciando a alguien, mirándolo en menos, ¿ya? Porque es una condición que afecta mucho la vida espiritual de la persona, ¿ya? Un autor decía lo siguiente: un poco de desprecio se puede soportar, pero ahora ya están hartos y cansados del mismo. Nos maravillamos de la triple mención de misericordia cuando estaba este gran mal en ascenso. No hay nada que más hiera, duela o se encone que la indiferencia y el desprecio hacia una persona. Y eso es verdad, ¿ya? La indiferencia, como que no existe.
negar que el otro está ahí, ¿ya? Es algo que llega al corazón y duele mucho. Cuando nuestros compañeros nos menosprecian, tenemos demasiada tendencia a menospreciarnos a nosotros mismos y las consolaciones preparadas para nosotros. Si pudiéramos realmente entender que podemos clamar misericordia en estos momentos difíciles, ¿ya? En estos momentos de angustia, ¿ya? En estos momentos sabiendo que esa persona que yo voy y me presento ante él, que lo mire y que él está atento a mis necesidades, también puede cubrir esa condición. Y hoy día, hermano, vivimos en una sociedad que se caracteriza por el menosprecio del otro, ¿ya? Por mirar en menos al otro, ¿ya? Los hombres del mundo consideran a los peregrinos que van al templo y su religión con una sonrisa de indiferencia y menosprecio. Asombrados de que aquellos que tenían necesidad de ocuparse tanto de su vida presente fueran tan débiles, que se preocuparan de doctrinas y sentimientos sobre un Dios invisible y una eternidad desconocida, y esta prueba la encuentran difícil de soportar. Se ríen, se burlan, los menosprecian. El salmista dice que los hombres ricos y orgullosos trataron a la iglesia con un triunfo insolente, porque comúnmente sucede que aquellos que son elevados en el mundo miran con desprecio al pueblo de Dios. Y eso, hermano, es una realidad. La gente, usted se ha dado cuenta que pareciera, y especialmente si miramos la realidad en Chile, el Evangelio, comillas, lo subrayo, o el mensaje de Dios, cuando entra a este país, entra primero con misioneros extranjeros, con la mejor de las intenciones, pero con un poder adquisitivo muy superior al lugar donde llegaron, a la gente de extrema pobreza. Entonces, en Chile hay un concepto que ha costado mucho a superar, que evangélico es sinónimo de ignorante, de pobre, de marginado, ¿ya? De que viene al campamento, el que había llegado, el que vive en la... Ese es el evangelio, porque entró por ahí y se dispersó por ahí, y obviamente como los misioneros venían con muchos recursos, lograron, comillas, avanzar mucho con el evangelio, compraban cosas, daban cosas. Entonces la clase alta en Chile, la clase acomodada, era preferentemente católica apostólica romana, ¿ya? Y algunas denominaciones llegaron a ellos, ¿ya? Pero sucede que hay un menosprecio. Comúnmente el hombre que tiene, ¿ya? Y el hombre que es algo, ¿ya? Menosprecia el pueblo de Dios, el cristiano. Por eso, hermano, entonces cuando el mundo ensalza, aprecia o incluso premia a la iglesia, es síntoma de un peligro externo, algo está pasando, ¿ya? Cuando hay ese, entre comillas, reconocimiento hacia cierta iglesia, cierto pastor, cierto obispo evangélico y muchas flores, ¿ya? Y mucho reconocimiento, si vemos que comúnmente el mundo desprecia lo que es la palabra de Dios y a quien representa a Dios, ¿ya? Como vemos en los viejos tiempos, la iglesia de Dios está cubierta de reproches y señalada, con el dedo del desprecio. No deberíamos desanimarnos si el mundo nos desprecia, ni debemos permitir que nuestra fe sea sacudida por el malvado o por los malvados cuando nos atacan con sus burlas, si incluso nos difaman con su lenguaje hiriente e insultante. El clamor por misericordia, por compasión, por bondad, nace del hecho de que como creyente el mundo no es mi hogar y ese sistema no gobierna mi vida ni es mi cosmovisión, o no debería, ¿ya? Ahí está mi clamor. Hermanos, siempre el creyente con los valores eternos, con la cosmovisión bíblica, va a chocar con el mundo, va a ser menospreciado, va a ser visto en menos, se van a burlar, van a tratar de dejarlo en ridículo, ¿ya? Y por eso el mundo prepara cosas. ¿Se acuerdan en Chile cuando llevaron un personaje que era muy famoso
que el pastor tanto, no quiero decir el apellido, y lo colocaron en un programa, él llegó con una bandera LGTB y la pisoteó y eso salió de más. Todo un show, hermano, todo un show. ¿Ya? Y eso es para menospreciar al pueblo de Dios y la palabra de Dios. Por eso volvemos a repetir, el reconocimiento, la alabanza, la premiación, incluyendo leyes especiales del mundo para con la iglesia, es el síntoma que ésta ha trazado sus principios, se ha restituido y ya no es la luz del mundo. Hermano, usted va para el sur y usted se encuentra aquí con mucho orgullo y dice, en la calle tanto el nombre de nuestro obispo. Qué interesante, a lo mejor el hombre hizo cosas muy, socialmente cosas muy interesantes, pero luchar por el nombre de una calle, luchar por, inclusive la ley, hermano, si ustedes leen la ley de culto, fue la burla más grande que se ha hecho en Chile, y los evangélicos se la creyeron. Tenemos ley, tenemos derechos, hermanos, que no sirven para nada, judicialmente nada. Ya son cosas que, una cosa es tener el papel, y la otra es que lo respeten. Entonces, hermano, cuando el reconocimiento y la alabanza viene del mundo, no podemos hacernos parte de este salmo. ¿Qué vamos a clavar misericordia si estamos siendo reconocidos, ensalzados, premiados? ¿Ya? Y con la palmadita en la espalda, pucha, que bien lo hacen. Entonces, tenemos que ver que realmente el camino al cielo, el camino a la presencia de Dios, tiene un costo, menosprecio, es que no nos gusta. Por eso a veces el cristiano tranza sus principios, ¿ya? Para no perder las amistades, para no ser visto en menos, ¿ya? Pero este salmo dice que el Señor tiene misericordia, o clamamos misericordia porque somos menospreciados, ¿ya? ¿Dónde mirar? Lo mismo en el versículo 1, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos, ¿ya? Ahí tenemos que mirar. ¿Cómo mirar? Con sumisión, con respeto, con esperanza, lo estuvimos viendo la semana pasada. Y hoy día estamos viendo qué pedir frente al menosprecio. Lo que tenemos que pedir es lo que se repite 3 veces, misericordia. ¿Ya? O 2 veces, misericordia. Si vemos el verso 4, son 3. ¿Ya? Misericordia, que el Señor nos sea ayudando. ¿Ya? Este es necesario porque ser un cristiano verdadero en medio del mundo no es algo que conlleve reconocimiento, aplauso, honores, sino todo lo contrario. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que tener muy claro, ¿no? A veces pareciera que cuando uno predica esto, enseña esto, y dice, uy, el pastor que es negativo. O sea, hay que pasarla mal para ser cristiano. No estamos diciendo eso. Tenemos que ver la realidad. Así como el mundo reconoce lo suyo, le da privilegios, le da leyes, ¿ya? Le brinda muchos beneficios porque son los suyos, así también menosprecia a los que no son suyos. Y el cristiano dice que no es de este mundo, cuando nos referimos al mundo del sistema anticristiano. Por eso recordemos unos versículos. Vamos a Juan, capítulo 16, verso 33, Ingrid, por favor. Carmen busca Mateo 10, 16 y yo busco Juan 15, 20. ¿Ya? Que nos van a recordar un poco esta condición. Mateo, Juan 16, 33, Mateo 10, 16 y Juan 15, 20. Escuchemos, hermana Ingrid. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué vamos a tener en el mundo? Aflicción. Ahora, la bendición de Dios está, el cuidado de Dios está, pero una característica de yo estar en el mundo, y estoy en el mundo porque ahí trabajo, porque ahí tengo mis familiares, porque ahí está mi vecindario, no puedo abstraerme de este sistema del mundo, pero voy a tener aflicción, hermano. El cristiano que no tiene aflicción del mundo tiene que revisar su testimonio, ¿ya? Porque al mundo le chocan los valores, los principios del reino. Entonces dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿ya? Y cada vez que se acerque más la venida de Cristo, esa aflicción va a ser más grande. El pueblo de Dios va a ser más oprimido por el mundo,
¿Ya? Eso es Biblia. ¿Qué dice Mateo 10, 16? He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús le advirtió, ustedes van a ir a predicar, ustedes van a ir al mundo y no le van a hacer un aplauso, luces, un show para el pastor Fernando que llegó, que extraordinario. No. Los voy a mandar como ovejas en medio de lobos, o sea, cuidado. Ustedes se descuidan, le va a llegar la mordida. ¿Ya? Sean astutos, sean precavidos. ¿Y qué dice Juan? Capítulo 15, versículo 20. Dice así, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Ya? Si con Cristo lo persiguieron, ¿qué se espera de nosotros, hermanos de la iglesia? ¿Ya? Ahora, tenemos que tener algo claro. El gran desafío es que muchos, o el gran detalle, perdón, es que muchos que se hacen llamar cristianos en este mundo son en la práctica, en su diario vivir, un tipo especial de peregrinos residentes. Son una especie de peregrinos residentes. Quiero explicar ese término ya acuñado ahí, ya, que dicen, o sea, caminan, pero son residentes. Bueno, ¿cómo va a estar caminando? No, pues que es bien simple. Van camino a, pero entre medio tienen casa, tienen propiedades. Estoy hablando metafóricamente, y se quedan ahí. Después, entonces, un tramo que querían demorarse un mes, se muere un año. Ahora, esos peregrinos residentes, ¿ya? Su mirada no está en el Dios de los cielos. No, su mirada está netamente humana, mundana, a nivel de lo que vemos. Su mirada refleja un Dios junior, porque anda mandando a Dios para allá, Señor hace esto, Señor hace lo otro, Señor toca aquí, Señor provee allá, Señor aquí, Señor allá, ¿ya? Y obviamente no son menospreciados por el mundo porque son parte de ellos. ¿Cómo van a menospreciar? El mundo no menosprecia lo suyo, o al cristiano que ha vendido su primogenitura, que ha vendido realmente su testimonio, los tienen. Yo conozco a algunos hermanos que lamentablemente no le hacen daño a nadie con su testimonio. El cristiano verdadero es indeseable dentro de lo corrupto. Es sal, ¿ya? Que evita la corrupción, es luz en medio de las tinieblas. Y a la persona no le gusta a ese ni por presencia, porque la persona tiene sus valores, tiene su modo de actuar, y eso le molesta a los demás, ¿ya? Y por eso lo menosprecian. Y por eso yo tengo que pedir la misericordia de Dios para mi vida frente a estas circunstancias, ¿ya? En la práctica, su diario vivir, el cristiano verdadero se enfrenta a una actitud que muchas veces es difícil de definir. Una condición de estar o partir, de amar o aborrecer. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero se dan ganas de partir. Cuando uno ve lo que está pasando, a veces la angustia, a veces la enfermedad, a veces la traición, tantas cosas, y como ve cómo viene el futuro, ya, dan ganas de partir. Pero a la vez, también sabemos que tenemos que cumplir una labor de aquí en el mundo. Yo sé que aquí hay un hermano que lo dice como broma, pero alguien me dijo una gran verdad, cuando dice, yo estoy orando que si te sirve, déjalo, si no te sirve, llévalo. ¿Ya? Pero es una gran verdad. Si Dios todavía nos tiene acá, es porque tenemos una labor que cumplir para el reino de Dios y para su nombre. Ahora, hermanos, no creamos que entre más nos odien, más cristianos somos. No. Eso, hay cristianos que lo odian por los chuecos que son, por los sinvergüenza que son, por que ocupan el nombre de Dios y son unos sinvergüenzas, unos vagos, unos flojos, unos aprovechadores, por eso lo odian. No es entre más odio, más cristianos, no. Pero nunca el mundo, Satanás y sus demonios firmarán o llegarán a un acuerdo de paz con la iglesia verdadero o con el creyente verdadero. Nunca, hermano.
El diablo no firma acuerdo de paz como en noviembre de hace 2 años firmaron un acuerdo, entre comillas, de paz. No, Satanás no se da por vencido, Satanás no va a dejar tranquilo al verdadero cristiano, así que no crea que ha cambiado. No crea que ha firmado un tratado, no te voy a hacer daño porque tú no me haces daño, sino que estemos realmente atentos a lo que Dios tiene para nuestra vida. Por eso, digamos, como hemos visto hoy día, ya en el Salmo, ten misericordia de nosotros, Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Por eso el salmista, hermano, cierra este canto repitiendo y profundizando un sentimiento muy especial. ¿Ya? Si nosotros miramos este Salmo 123, ya que estamos estudiando, nos damos cuenta cómo cierra el salmista este clamor, este cántico, ¿ya? Dice así: hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. ¿Ya? Algo que vamos a estar mirando. Por eso recordemos que la palabra de Dios hoy día nos dice que pidamos misericordia. Porque, hermano, yo no sé si tú lo has experimentado, pero el menosprecio o el desprecio es algo que duele mucho. ¿Ya? El no ser considerado de repente parte de. Por eso ustedes ven muchos cristianos que transan para ser aceptados por el grupo, para ser aceptados por la sociedad, para que no los desprecie. Pero el cristiano que se mantiene fiel a la palabra del Señor va a sufrir menosprecio. Por eso oremos al Señor para que el Señor nos ayude en este peregrinaje, en este caminar, mirándolo a Él, ¿ya? Mirándolo con la actitud de servirle, de identificar lo que nos pide, hoy día, sabiendo que podemos pedir misericordia cuando estemos hastiados del menosprecio del mundo, cuando nos cansemos, hermano, cuando llegue ese momento en que uno dice: ¿qué va a hacer de mis nietos, de mis sobrinos, de mis hijos menores? ¿Qué va a hacer? Cuando lleguemos a esa condición, acordémonos que la misericordia de Dios está disponible para su pueblo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por que nos permite llegar a tu casa de oración y a la vez, Señor, escudriñar tu palabra. Señor, mira, quizá, no sé, quizás no hemos vivido el menosprecio en la intensidad como se hace en otros países, Señor, donde hasta le pagan al vecino para denunciar al cristiano, pero sí quizás lo estamos viendo a otro nivel personal, familiar, Señor, aquel primo, aquel tío, aquel hermano, o hasta un padre o una hija que no nos mira bien por los valores que, Señor, tenemos. Ayúdanos con tu misericordia. Ayúdanos a reaccionar correctamente y darnos la fuerza para el peregrinaje. Señor, sí, a veces estamos hastiados, cansados, pero si aún nos tienes en este mundo es porque hay un propósito que quieres cumplir con nosotros. Enséñanos a cumplirlo y ayúdanos a descansar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.